Ben Robertson vivía en Shepherd, Texas, un pueblo pequeño y tranquilo de poco menos de 2,000 habitantes. El tipo de lugar donde, si alguien tenía un perro nuevo, la mitad del pueblo sabía su nombre al atardecer. Ben había vivido allí toda su vida, criado con el olor del pan subiendo antes que el sol. Nunca encontró realmente una razón para irse. Su abuelo había construido la panadería. Su padre la había mantenido. Ahora, le pertenecía a Ben. La panadería de Shepherd no se habían molestado en cambiarle el nombre. En Shepherd, el lema, si no está roto, no lo arregles, era más que un consejo, era el evangelio. Cada mañana la campana de la entrada tintineaba, y Ben podía predecir prácticamente quién entraba según la hora del día. La señorita Eleanor entraba a las 7 en punto a por centeno. Los Miller aparecían a las 8 a por rollos de canela. La vida en Shepherd tenía sus ritmos, y Ben había llegado a amar cada uno de ellos. «Buenos días, Ben», había dicho el señor Carter justo el día anterior, apoyándose en el mostrador. «Tengo ese pan de masa madre listo, aún caliente», respondió Ben, cogiendo una hogaza fresca del estante. «Traje la mantequilla», sonrió el señor Carter y agitó una barra como si fuera un trofeo. «No me lo perdería». «Nos malcrías, ¿lo sabías?», Ben se rió entre dientes. «Solo alimento al pueblo. Ustedes lo hacen fácil». La verdad era que Ben amaba lo que hacía. Hornear era sencillo. Tomas tus ingredientes, los mides, los mezclas, esperas, y si tenías paciencia y corazón, eras recompensado. A los ojos de Ben se parecía mucho al matrimonio. Kathy no era de Shepherd, era una chica de Nueva York. La había conocido mientras visitaba a un primo en Queens. Todavía recordaba la forma en que se rió de sus botas. «¿De verdad usas estas cosas?», preguntó remolcando el cuero desgastado como si fuera a cobrar vida. «Mejor que las zapatillas», había dicho él. «¿Alguna vez has caminado una milla por un camino de grava?». Ella no lo había hecho, pero quería. Eso fue hace 24 años. Se casaron 4 años después, y de alguna manera Ben la convenció de mudarse al sur y establecerse en Shepherd. La adaptación no había sido fácil. El ritmo, la gente, el silencio. Era un marcado contraste con su antigua vida. Pero Kathy era más fuerte de lo que parecía. Lo hizo funcionar. Más que eso, construyó un círculo de amigas. Ahora, formaba parte de un grupo muy unido de mujeres locales que se turnaban para organizar una barbacoa mensual. Una mezcla de auténtica hospitalidad sureña y cualquier toque de la costa este que Kathy añadiera. A la gente le encantaba. «¿Tu esposa?», había dicho una vez la esposa de Dale. «Bebiendo té dulce, tiene el tipo de gusto que hace que Target parezca una pasarela». «Es de Nueva York», respondió Ben con una sonrisa. «Es algo especial», había dicho la mujer. Todas las mujeres la adoran por sus estilos de vestir. Como Ben siempre decía, Shepherd era el tipo de pueblo donde nada pasaba desapercibido. Así que cuando Roger Ferguson entró en el pueblo una tranquila mañana de domingo, las cabezas se giraron. Un hombre de unos 60 y tantos años con el pelo canoso y elegante, ropa a medida y un aire de autoimportancia que prácticamente brillaba bajo el calor de Texas, no parecía pertenecer allí. Su llegada tampoco fue sutil. Estableció un bufete de abogados justo al lado de Main Street, en un antiguo edificio que había estado vacío desde que falleció el viejo Turner. En cuestión de días, un nuevo letrero relucía sobre la puerta. Ferguson y compañía, abogados. Cuando entró en la panadería de Shepherd por primera vez, Ben Robertson estaba amasando detrás del mostrador. «Buenos días», dijo Ben, sacudiéndose las manos en el delantal. Roger no respondió de inmediato. Escaneó el lugar como si fuera una pieza de museo, con el labio ligeramente curvado. ¿Es esta la única panadería del pueblo? Ben arqueó una ceja. La única que necesitará. Roger sonrió con suficiencia. Tomaré un pan de masa madre y lo que esté fresco. Mientras Ben se movía para empaquetar el pedido, Roger paseó por la panadería, sus mocasines resonando contra el suelo de madera. Se detuvo cerca de las fotografías de la pared.
fotos en blanco y negro del padre, el abuelo y el bisabuelo de Ben, todos con delantales manchados de harina. «Negocio familiar, ya veo», dijo Roger, su voz como seda sobre grava. «3 generaciones», respondió Ben, colocando la bolsa de pan en el mostrador. «¿Y contando?» Roger pagó en efectivo, guardando su cartera con un movimiento de muñeca que aseguró que las iniciales grabadas captaran la luz. «Bonito lugar, anticuado», Ben asintió una vez. «Ese es el punto». Roger ofreció una sonrisa tensa, pero nunca llegó a sus ojos. Luego salió, la campana tintineando detrás de él. Ben vio cómo la puerta se cerraba y murmuró: «Manzana podrida ese». La siguiente vez que Ben vio a Roger fue en una barbacoa del vecindario una semana después. Kathy había salido de la casa con una bandeja de huevos rellenos cuando Roger se le acercó. «Bueno, dijo Roger. «Usted debe ser la señora Robertson». Kathy levantó la vista, sorprendida. «Lo soy, y usted debe ser el nuevo abogado del que todo el mundo habla». Roger se rió entre dientes. «Ese sería yo, Roger Ferguson, de Nueva York originalmente. Como usted, según tengo entendido». Ella sonrió. «Ha oído bien». «Me cansé de la ciudad», dijo él suavemente. «El ruido, la presión. Hice mi dinero. Pensé que era hora de algo más tranquilo». «¿Este bufete?» «Solo para mantener mi mente ocupada». Kathy se rió apartándose el pelo de la oreja. «Bueno, bienvenido a Shepherd. Es diferente». Roger se inclinó un poco, con la voz más baja. «Pero usted parece alguien que a veces echa de menos la ciudad». Ella no respondió de inmediato. Por un momento solo lo miró, el brillo de sus gemelos, el lustre de sus zapatos, la forma en que su colonia persistía en el aire como una promesa cara. Habían pasado años desde que había conocido a un hombre que llevara la riqueza con tanta facilidad que no se inmutara ante la idea del lujo. Recordó con qué frecuencia tenía que decirse que no a sí misma, no a los bolsos que solía mirar en línea, no a los zapatos de diseñador de esos catálogos que nunca tiraba. Recordó las discusiones con Ben. «No podemos simplemente subir los precios», había dicho Ben, con los brazos cruzados, el rostro cansado. «La gente ya está sufriendo. ¿Y qué hay de nosotros?», había espetado ella. «¿Qué hay del hecho de que ni siquiera podemos tomarnos unas vacaciones sin preocuparnos por los márgenes de beneficio y las reparaciones del horno?» Ben nunca cambió. Cuando las fábricas cerraron y los hombres perdieron sus trabajos, les ofreció pan a crédito. Cuando los costos aumentaron, recortó sus propias ganancias en lugar de repercutirlo. Todos lo amaban por eso. Lo llamaban un héroe. Pero Kathy pensaba que era un tonto. Esa noche, mientras estaba bajo las luces de cadena, sosteniendo una copa de vino mientras Roger reía a su lado, y las luciérnagas parpadeaban en la oscuridad, Kathy tomó su decisión. Había comenzado con un trozo de papel, nada dramático, solo el número de teléfono de Kathy, entregado con una sonrisa y un susurrado «llámame alguna vez». Roger lo tomó con una sonrisa de suficiencia, de la manera en que un hombre podría aceptar un premio que ya sabía que había ganado. La llamada comenzó con Roger contándole a Kathy sobre su vida, cómo un hombre de unos 60 y tantos años había ganado una fortuna ejerciendo la abogacía, sus logros y su saldo bancario. Pasó a coqueteos leves, luego progresó a descripciones explícitas de lo que Roger quería hacerle a Kathy. Kathy ahora estaba seducida por el brillo de la riqueza y la promesa de un amante experimentado. Una semana después, llegó la oportunidad. Ben había conducido a Houston para ver equipos de panadería. Kevin y Kelly pasaban la noche en casa de sus amigos. La casa estaba silenciosa, demasiado silenciosa. Kathy se quedó junto a la ventana durante mucho tiempo, con el teléfono en la mano, mirando hacia la calle. Luego, con una respiración profunda, marcó. Cuando Roger respondió, todo lo que dijo fue: «Los niños y mi esposo no están. He estado esperando esto», dijo él suavemente. «Puedo encontrarte en 10 minutos», respondió ella con voz firme. «A 2 manzanas de distancia», dijo él.
cerca de la vieja gasolinera, estaré allí. Salió por la puerta trasera y caminó rápidamente, mirando por encima del hombro como si la culpa misma pudiera correr por la acera para detenerla. En cuestión de minutos, el elegante coche negro de Roger se detuvo. La puerta del pasajero se abrió. Ella entró. «Buenas noches», dijo él, observando su atuendo con aprobación. «Solo conduce», dijo ella en voz baja. La casa que alquilaba en las afueras del pueblo era impecable y moderna, fría de una manera que contrastaba marcadamente con la calidez del hogar de los Robertson. Lo siguió adentro sin hablar mucho. No hubo palabras, solo un torrente. Se desvistieron rápidamente y Kathy pronto estuvo en la cama con su nuevo amante. Más tarde, acostada en la cama de Roger, Kathy miró al techo en silencio. Podía oírlo respirar a su lado, sentir las sábanas de seda contra su piel y saborear el aftershave que él llevaba como una declaración. Roger se dio la vuelta, rozándole el hombro. «¿Y bien?», preguntó sonriendo. Kathy le dedicó una pequeña sonrisa. «No decepcionas», pero la verdad pesaba en su pecho. Roger no era un amante capaz, no era Ben, ni en la forma en que la tocaba, ni en la forma en que se movía o la miraba. No había profundidad, ni calidez, ni amor. Y sin embargo, había algo más. La suavidad de las sábanas, el vino en copas de cristal, el perfume de la riqueza en el aire, cosas que Ben nunca ofrecería. Roger prometía brillo, facilidad, lujo. Y así, los encuentros se volvieron rutina. Estaba en su cama a menudo, sonriendo, riendo, susurrando, teniendo sexo, pero lo más importante, haciéndolo sentir como una estrella de rock. Todo esto mientras fingía sus gemidos y sus palabras de aliento. Realmente quería que él fuera un buen amante, pero temía que la dejara si le decía la verdad. Los hombres tienen un ego frágil, y Kathy lo sabía. Y lo peor de todo, ya había inflado su ego. Roger Ferguson nunca fue un hombre de esperar pacientemente. Estaba acostumbrado a conseguir lo que quería. Y ahora, lo que quería era a Kathy por completo. No más encuentros a escondidas, no más noches robadas. La quería en su casa, de su brazo y llevando su apellido. «Necesitas dejarlo», dijo Roger una noche mientras yacían en su enorme sofá de cuero, con un fuego parpadeando en la chimenea de mármol. «Como una mosca en la sopa, Kathy, te está frenando». Kathy miró las llamas durante un largo momento antes de responder. «Lo sé. Estoy cansada, Roger. Cansada de fingir. Cansada de vivir con lo justo. Cansada de interpretar a la esposa de pueblo pequeño. Pero este pueblo, lo aman. Me verán como la villana». Roger se volvió hacia ella. Tomó su mano. «Entonces déjalos. ¿A quién le importa lo que piensen? No vivimos para ellos». Ella apartó su mano suavemente. «¿Quieres vivir aquí? ¿Recuerdas? Estableciste tu negocio aquí. Si simplemente me voy, estarás en un pueblo que nos odia a los dos». El rostro de Roger se tensó. «Entonces lo planeamos bien». Controla la narrativa. Ese fue el momento en que algo cambió en los ojos de Kathy. «Bien», dijo fríamente. «Si tengo que ser la villana, seré la villana». Ben seguía felizmente ignorante. Todavía traía a casa croissants calientes de la panadería. Todavía besaba a Kathy en la frente mientras ella le servía el café de la mañana. Todavía pensaba que era la misma mujer que lo siguió desde Nueva York hasta Shepherd. Pero Kathy sabía que no era así. Sabía que Ben no renunciaría simplemente a sus hijos o a su panadería. Un hombre como él, todo principios y orgullo, lucharía contra ella en cada paso del camino. «Nunca va a ceder la custodia», le dijo a Roger. «¿Y el negocio?» Era de su padre antes que él. Ni siquiera es propiedad comunitaria. Roger entrecerró los ojos. «Entonces hacemos que le sea imposible quedarse con algo». «Lo arruinamos». «¿Arruinarlo?», preguntó ella, apenas susurrando. La voz de Roger era tranquila. «Acumulamos cargos, lo pintamos como el abusador, lo hacemos feo, lo hacemos ruidoso. Este pueblo vive de historias, y yo soy un maldito buen narrador». Kathy lo miró fijamente.
¿Crees que funcionará? Lo hará, dijo él. Lo golpeamos donde duele. Su nombre, su dignidad, su panadería. El pueblo se volverá en su contra. Se verá obligado a llegar a un acuerdo solo para que pare. Era un plan cruel, pero era limpio, despiadado, y Roger creía en su brillantez. Bueno, dijo Katy, cogiendo su copa de vino. Brindemos por la destrucción de Ben. Como dice el refrán, los planes de hombres y ratones. 3 días después, Ben Robertson regresaba de Houston. La curva familiar de la carretera que conducía a Shepherd se sentía como un abrazo de bienvenida, hasta que las luces rojas y azules intermitentes atravesaron La Paz. A 2 manzanas de su casa, un coche patrulla se deslizó frente a su camioneta, obligándolo a frenar. Frunció el ceño, confundido, hasta que vio al oficial Mark Dalton salir. Habían crecido pescando en el mismo arroyo y jugando a la pelota detrás de la escuela. Mark parecía incómodo mientras se acercaba a la ventanilla del conductor. «¿Mark?», preguntó Ben, bajándola. «¿Todo bien?». Mark suspiró y sacó un sobre manila de debajo del brazo. «Ben, ojalá lo estuviera. De verdad que sí». «¿Qué está pasando?». Mark le entregó el sobre. «¿Te han notificado? Orden de alejamiento. Papeles de divorcio». Ben parpadeó ante los documentos, abriéndolos con una especie de incredulidad entumecida. ¿Qué demonios es esto? Katy presentó cargos. Abuso doméstico. Dice que la golpeaste. Ben levantó la vista bruscamente, con la mandíbula apretada. Eso es una maldita mentira y lo sabes. Lo sé, dijo Mark en voz baja. Estoy cambiando. Pero soy policía, Ben. No me toca decidir, solo entrego. Las manos de Ben temblaban, el papel arrugándose en su agarre. Presentó una demanda de divorcio y obtuvo una orden de alejamiento. Afirma que teme por su seguridad. Mark ahora no lo miraba a los ojos. No debes acercarte a menos de 100 yardas de la casa o de la panadería. Ben lo miró fijamente, aturdido hasta el silencio. No me creo ni una palabra de esto, añadió Mark en voz más baja. Esto no está bien, Ben, pero si pones un pie cerca de ella, puede llamarlo una violación. Caerán con fuerza. Ben dobló el sobre lentamente y lo metió en el asiento del pasajero. ¿Me ofreces un lugar donde quedarme? Mark asintió. Sí, solo por esta noche, si lo necesitas. Te lo agradezco, pero no. Ben respiró hondo para calmarse. Ya encontraré algo. Esperó hasta que Mark se fue. Luego sacó su teléfono. Dudó un segundo. Luego marcó una llamada a 3. Kevin y Kelly. «Papá». La voz de Kevin fue la primera en responder. «¿Qué pasa, papá?». La voz de Kelly intervino un segundo después, alegre e inconsciente. Ben se aclaró la garganta. «Vuestra madre acaba de notificarme los papeles de divorcio. Dijo que abusé de ella». Silencio. Luego Kevin explotó. ¿Ella qué? Eso no es verdad. Está mintiendo, ¿verdad?, gritó Kelly. Tiene que estarlo. Lo está, dijo Ben. Todos son mentiras. Nunca le he puesto un dedo encima. Juro por Dios que haré que se arrepienta de esto, gruñó Kevin. No hagas ninguna estupidez, dijo Ben con firmeza. Hablo en serio. Sé que estás enfadado. Yo también lo estoy. Pero la violencia no nos ayudará aquí. Cruzó la línea. Papá, murmuró Kevin. Quizás eligió a la familia equivocada para meterse. La respiración de Kelly era entrecortada. No te preocupes, arreglaremos esto. De alguna manera. Solo vete a casa, dijo Ben, con la voz quebrándose ligeramente. Pero mantened la cabeza fría. Los niños no respondieron de inmediato, pero luego la línea se cortó. Ya estaban en movimiento y mientras corrían a casa, con la furia justa en sus corazones y la justicia en sus mentes. Lo que Roger y Katy no habían planeado estaba tomando forma. La consecuencia impredecible de la falsedad chocando con la lealtad. La contención de un padre puesta a prueba contra el fuego de la traición. Cuando Kelly y Kevin llegaron a casa, encontraron la puerta principal abierta de par en par.
de donde salían risas junto con el tintineo de copas de vino. Dentro, su madre Kathy estaba sentada en el sofá de la sala, con las piernas cruzadas, una copa de vino tinto a medio llenar en la mano. Frente a ella, descansando con aire de suficiencia, estaba Roger, con la camisa de botones abierta en el cuello y una sonrisa ensayada en el rostro. Kelly lo miró una vez y avanzó, con los puños apretados. ¿Quién demonios es ese hombre?, siseó. Kevin extendió la mano y la agarró del brazo. «Espera», susurró. «Así no». Entraron juntos en la habitación. Kathy levantó la vista, sorprendida por un segundo. Luego se recuperó. Roger ofreció una sonrisa tensa. «¿Quién demonios es este?», preguntó Kevin con voz dura y fría. Kathy se levantó alisándose la falda. «Este es Roger», dijo con calma. «Es mi abogado». «¿Tu abogado?», se burló Kevin. «¿Ahora bebes vino con tu abogado?». Kathy se cruzó de brazos. «Me está ayudando con el divorcio». «Y después de eso, nos vamos a casar». Se hizo el silencio. Los ojos de Kelly se entrecerraron. «Podrías habérnoslo dicho, mamá. No tenías que arrastrar a papá por el fango así». Kathy desvió la mirada, pero no respondió. Kelly se acercó. «Presentar cargos falsos, decir que te hizo daño. Eso es bajo, incluso para ti». Roger se removió incómodo en su asiento, pero Kathy levantó la barbilla. «Roger es un hombre muy establecido. Va a cuidar de mí, de nosotros. Dijo que también nos tratará como si fuerais suyos». Kelly soltó una risa corta y amarga. «Así que eso es todo. Lo hiciste por dinero». Los ojos de Kathy brillaron. Kelly sonrió con desdén. «¿Sabes cómo llaman a las mujeres que se acuestan por dinero?». La copa de Kathy golpeó la mesa de café. «No te atrevas a hablarme así». Kevin se interpuso entre ellas, con la voz baja, pero rebosante de rabia. «¿Crees que alguna vez nos pondremos de tu lado en contra de papá? ¿Crees que vamos a sonreír y darle la bienvenida a nuestras vidas?». Dirigió su mirada furiosa a Roger, luego de nuevo a Kathy. «Tomaste tu decisión y ahora solo quedan las consecuencias. Nada más». Esa noche, Roger se quedó. Esta fue una jugada de poder de Kathy, asegurándose de que los niños supieran que tenían que aceptar esta realidad. Roger también le había dicho que no abandonara el hogar conyugal para que pudieran impulsar su reclamo sobre la casa como propiedad comunitaria. Kevin y Kelly no le dirigieron ni una palabra. Se sentaron en silencio en sus habitaciones, con los puños apretados, las mandíbulas tensas por la furia. Cada crujido de las tablas del suelo del dormitorio principal de arriba era como otra daga en sus entrañas. Su madre había traído a un extraño a la casa de su padre, a su cama. El mismo día, lo había echado. «Esto va más allá de la falta de respeto», susurró Kelly, caminando por el suelo. Kevin asintió. «Ha cruzado la línea. Una muy grande». Llamaron a su padre. «No puedo soportarlo más», dijo Kevin, con la voz baja pero hirviendo. «Está arriba en tu cama con ella. Ben, al otro lado de la línea, guardó silencio durante un largo momento. «Quédense quietos», dijo finalmente. «No salgan de casa». «He llamado a refuerzos». «¿Refuerzos?», preguntó Kelly. «Ya verán», dijo Ben. «Solo confíen en mí». A la mañana siguiente, el timbre sonó temprano. Kevin abrió y encontró a dos figuras familiares en el porche, George y Linda, sus abuelos maternos. Habían llegado sin previo aviso, con el rostro sombrío y en silencio. «Abuelo», dijo Kevin. «Estamos aquí», respondió George en voz baja. «¿Dónde está ella?» «Todavía en la cama», dijo Kelly con amargura. «Con él, en la cama de papá». George no dijo nada. Asintió una vez y entró. Linda lo siguió sin decir una palabra. Pasaron unos minutos. Luego la puerta del dormitorio crujió al abrirse. Kathy salió, vestida con un camisón de seda. Su cabello aún estaba desordenado por el sueño. Se detuvo en seco cuando vio a sus padres de pie en la sala de estar. Su rostro palideció. «Papá, mamá», tartamudeó.
George no habló. La miró de pies a cabeza, con los ojos cargados de algo más profundo que la ira. Luego apartó la cabeza como si no pudiera soportar verla. Linda se levantó lentamente, se acercó a Kathy y sin decir una palabra, le dio una fuerte bofetada en la cara. Kathy jadeó, aturdida. La voz de Linda temblaba. «Me llevo a los niños conmigo». «Mamá», intentó decir Kathy, extendiendo la mano. «No», dijo Linda con firmeza. «Lo que le hiciste a Ben es más que despreciable». Se volvió para mirar a George, que seguía sin moverse. «Empieza a buscar un lugar donde esconderte», dijo Linda con frialdad. «Tu padre no está enfadado». George finalmente levantó la vista, sus ojos encontrándose con los de Kathy. Pero está muy decepcionado. George se levantó del sofá, lenta y deliberadamente. La habitación se quedó en silencio. Caminó hacia el dormitorio de Kathy, con los ojos fríos. Kathy instintivamente se movió para bloquearlo. «Papá, por favor». George la miró. No fue fuerte, no fue con ira, pero fue suficiente. Ella se congeló. La historia que había oído de niña volvió de golpe. De repente, su padre, el estoico Marine al que llamaban Machine Gun George, el hombre que aniquiló a toda una unidad de comandos de la Guardia Republicana durante la Operación Escudo del Desierto. Este no era solo su padre, este era el hombre del que se susurraban leyendas. Linda lo siguió. Cuando Kathy no se movió lo suficientemente rápido, Linda intervino y le dio otra bofetada. Aguda, final, fuera del camino, dijo mientras apartaba a Kathy. George alcanzó la puerta del dormitorio, giró el pomo y la abrió. Sin decir una palabra, entró. Roger seguía en la cama, atontado y apenas vestido. La puerta se cerró con un clic detrás de George. Durante el siguiente minuto, los únicos sonidos que resonaron por el pasillo fueron los golpes secos, los gruñidos agudos y los gritos ahogados de dolor. Kevin y Kelly se quedaron helados en el pasillo. Kathy se sentó lentamente, como si sus piernas ya no pudieran sostenerla. Luego la puerta se abrió de nuevo. George salió. Su camisa estaba ligeramente arrugada, pero por lo demás estaba tranquilo, en silencio. No miró a nadie, simplemente pasó y se sentó de nuevo en la sala de estar, cruzando los brazos. Linda respiró hondo y entró en la habitación. Roger yacía en el suelo, acurrucado y gimiendo. Ella se acercó lentamente y le puso el pie en la garganta, presionando ligeramente, no para hacerle daño, sino para dejar claro un punto. «Si dices una palabra sobre lo que te pasó hace unos segundos», dijo con un tono frío y uniforme, «vendré a buscarte». «No él, yo». Sus ojos se entrecerraron. «Y créeme, él es un hombre de misericordia». Presionó un poco más fuerte. «Yo no lo soy». Roger gimió. «Ahora asiente con la cabeza si entiendes». Roger asintió. Rápida y repetidamente, la presión del pie de Linda fue suficiente para ahogar cualquier resistencia. Lo miró fijamente un momento más. Luego levantó lentamente la pierna y retrocedió sin decir otra palabra. George ya estaba en la cocina, sentado a la mesa. Linda se unió a él en silencio. Después de un momento, George levantó una mano e hizo un gesto hacia Kevin y Kelly. «Empaquen sus cosas», dijo, su voz tranquila pero firme. Ninguno de los dos hijos lo cuestionó. Se levantaron sin decir palabra y desaparecieron en sus habitaciones. Mientras tanto, Kathy estaba sentada en el suelo, arrugada, con el rostro surcado de lágrimas, sus sollozos ahora suaves y erráticos. Nadie la miró. 15 minutos después, Kevin y Kelly regresaron con sus maletas, de pie en la sala de estar, quietos y vigilantes. George se levantó. Se volvió hacia Kathy, que permanecía inmóvil en la alfombra, mirando al vacío. La miró durante un largo segundo. Luego escupió en el suelo. «Lo apuñalaste por la espalda», dijo George, su voz baja y peligrosa. «Y me apuñalaste a mí por la espalda». El rostro de Kathy se arrugó aún más, pero la mirada de George no vaciló. «Podría haber terminado este cuento de hadas hoy», dijo.
pero él me pidió que no lo hiciera. Sacudió ligeramente la cabeza. Has llevado a un hombre muy bueno y a sus 2 hijos al límite. Que Dios tenga piedad de ti. Con eso se dio la vuelta y caminó hacia la puerta principal. Linda lo siguió sin decir otra palabra. Kevin y Kelly lo siguieron, con expresiones sombrías. La puerta se cerró detrás de ellos. Durante todo ese día, Kathy se movió por la casa como un fantasma. Atendió las heridas de Roger, en silencio y temblando. Le limpió la sangre de la boca, le aplicó una bolsa de hielo en el ojo hinchado e intentó no mirar los moratones que se formaban a lo largo de sus costillas. Cuando llamó al 911 pidiendo ayuda, la voz al otro lado fue indiferente. «Señora», dijo el operador, «ha habido un accidente en la autopista. Todas las unidades están ocupadas. Irán hacia usted». Pero nadie vino. El atardecer. Roger yacía una vez más en su cama matrimonial, gimiendo en voz baja con cada movimiento. No habría pasión esa noche, ni siquiera resentimiento, solo dolor y silencio. Ben no era un hombre de violencia, pero era un hombre de acciones. A la mañana siguiente, Kathy estaba sentada al borde de su cama, las luces suaves a través de las cortinas. Respiró hondo. Un nuevo día, se dijo a sí misma. Quizás los niños me perdonen. Cogió su teléfono y marcó a Kelly. Sin respuesta. Intentó con Kevin, todavía nada. Miró la pantalla, con el pulgar suspendido, sin saber qué hacer a continuación. Luego volvió a llamar, pero no respondieron. Kathy caminó con pasos tranquilos y vacilantes hacia la tienda de comestibles más cercana. El sol de la madrugada era brillante, pero la calle se sentía inusualmente fría. Al acercarse, el familiar tintineo de la campana de entrada nunca sonó. En cambio, el dueño de la tienda, el señor Halvorson, salió de detrás del mostrador y se paró en la entrada con los brazos cruzados, bloqueándole el paso. Ella disminuyó la velocidad, confundida. «Buenos días, señor Halvorsen», dijo, tratando de mantener la voz firme. Pero él no respondió con un saludo. En cambio, entrecerró los ojos y la miró de arriba abajo con desdén. Luego escupió en el suelo, justo delante de sus zapatos. «No tienes nada que hacer aquí, traidora Kathy», dijo con amargo énfasis. «Piérdete». La boca de Kathy se abrió ligeramente, aturdida. Su corazón latía con fuerza en su pecho, y por un momento olvidó cómo respirar. Bajó la cabeza, avergonzada y en silencio, y se dio la vuelta. El camino de regreso a casa se sintió más largo de lo habitual. Cada paso se arrastraba tras el peso de la humillación. Dentro de la casa, Roger estaba sentado en el sofá, hojeando documentos legales. Levantó la vista cuando ella entró. «Te dije que no salieras de casa», dijo bruscamente. «Solo quería comprar comestibles», dijo ella en voz baja. «Bueno, no lo hagas. Quédate aquí». Volvió a mirar los papeles. «Estoy trabajando en tu reclamo por la casa. Es complicado ya que no es propiedad comunitaria, pero he manejado cosas peores». Kathy no dijo nada, solo asintió, abrazándose los brazos. Pero esa tarde, Roger cambió de opinión. «Empaca tus cosas», dijo, de pie. «¿Vamos a mi casa?» «Es mejor así». Kathy lo siguió afuera, ansiosa por dejar el aire que se sentía más pesado a cada hora. Pero cuando llegaron a su coche, ambos se detuvieron. Todas las llantas estaban pinchadas. Roger se agachó junto al coche y maldijo en voz baja. «Increíble». Subió al asiento del conductor de todos modos. «Conduciremos con las llantas pinchadas. Solo entra». El viaje fue accidentado, lento y ruidoso. Kathy mantuvo la cabeza gacha todo el camino, encogiéndose con cada sacudida y raspón de goma sobre el asfalto. Cuando finalmente llegaron al taller más cercano, el alivio comenzó a florecer en su pecho, hasta que vio al dueño bajar la persiana tan pronto como llegaron. Roger tocó la bocina. El dueño se acercó al borde de la puerta de metal con el rostro inexpresivo. «Estamos cerrados», dijo rotundamente. Roger se asomó por la ventanilla. «¿De qué estás hablando? Abres todos los días». «Cerrado por negocios», repitió el hombre, mirando directamente a Kathy.
Las manos de Roger se apretaron alrededor del volante. Kathy no dijo nada. Mientras retrocedían del taller, el sonido de las persianas cerrándose de golpe detrás de ellos resonó en el aire. Kathy se quedó quieta, con los ojos vidriosos. La tienda, el taller, 2 lugares, 2 personas. ¿Era este el segundo? Se preguntó, sus pensamientos dando vueltas. ¿Se había vuelto todo el pueblo en su contra? Lo que no se daba cuenta, lo que aún no podía comprender, era que esto era solo el principio. Roger y Kathy finalmente llegaron a su casa, agotados e irritables. En el momento en que entraron, la pesada quietud se sintió mal. Roger buscó el interruptor de la luz. Nada. Ningún zumbido de electrodomésticos, ningún parpadeo de las bombillas del techo. Murmuró una maldición y salió a revisar la caja de fusibles. Después de unos minutos de buscar a tientas y examinar, gritó: «Los cables están fritos», dijo con gravedad. «Totalmente quemados. Es extraño. Los hice reemplazar justo después de mudarme». Kathy estaba en el porche con los brazos cruzados. La tensión pesaba sobre sus hombros. «¿Puedes llamar a alguien?» «Estoy en ello», dijo Roger, sacando su teléfono y marcando a la compañía eléctrica. La voz al otro lado fue educada. «Estaremos allí en unos minutos, señor». Roger colgó y miró a Kathy. No debería tardar mucho, pero los minutos se convirtieron en horas. A las 00 de la noche, nadie había aparecido. Justo cuando el sol se hundía tras las colinas, una camioneta de servicios públicos finalmente apareció por el camino y se detuvo enfrente. Roger salió a recibirlos. 2 hombres bajaron de la camioneta. «Olvidamos los cables en la compañía», dijo uno de ellos casualmente. «Tenemos que ir a recogerlos». Roger lo miró fijamente. «¿Qué?» «Sí, no tardaremos mucho». Volvieron a subir a la camioneta y se fueron. Nunca regresaron. Esa noche, Roger y Kathy se sentaron en silencio, rodeados de sombras. Una sola vela parpadeaba en la encimera de la cocina, haciendo poco por calentar el aire entre ellos. La casa estaba fría y el ambiente era más frío aún. A la mañana siguiente llegó un técnico diferente y, sin decir palabra, solucionó el problema en menos de 1 hora. Pero el daño ya estaba hecho. Kathy sentía como si las paredes se cerraran sobre ella. El rechazo del pueblo, el silencio de sus hijos, y ahora incluso la electricidad. Todo se estaba acumulando. A última hora de la tarde no pudo soportarlo más. «Necesito salir de aquí», dijo de repente. «Necesito aire». Roger levantó la vista de la mesa. «¿A dónde quieres ir?» Kathy dudó. Luego sus ojos se iluminaron. «A casa de Megan. Es noche de barbacoa». Roger frunció ligeramente el ceño. «¿Estás segura de que es una buena idea?» «Es mi mejor amiga», dijo Kathy, con voz firme. «Ella lo entenderá. Además», se miró a sí misma. Luego se levantó y caminó hacia el armario. «Es hora de que la gente vea que he seguido adelante. No me estoy escondiendo». Escogió su vestido de verano floral, el que Ben siempre decía que resaltaba sus ojos, y se cambió rápidamente. Se cepilló el cabello, se maquilló un poco y salió del baño con una expresión de estudiada confianza. Roger estaba junto a la puerta esperando. Kathy enlazó su brazo con el de él. «Vamos». Planeaba presumir de su nueva pareja. Un hombre rico. Un hombre que, a sus ojos, era mejor que su marido. Kathy llegó a casa de Megan con Roger a cuestas. El sol de la tarde proyectaba un brillo dorado sobre la reunión. Risas y charlas llenaban el patio. El aroma de la carne a la parrilla flotaba en el aire. Cuando Roger salió del coche, dio la vuelta y abrió la puerta del pasajero para Kathy. En el momento en que lo hizo, la multitud se quedó en silencio. Las conversaciones se detuvieron a medias. Los ojos se volvieron. «Espero que nadie toque las llantas», murmuró Roger a Kathy con la voz teñida de molestia. «Tuve que trabajar 5 horas solo para arreglarlas». Kathy soltó una risita y tomó su brazo, levantando la barbilla con orgullo. Su vestido de verano floral se balanceaba mientras caminaba, cada paso deliberado, como si estuviera caminando por una alfombra roja. Estaba decidida.
Este era su momento. Los últimos días habían sido difíciles, sí, pero esta noche les demostraría. Sonrió al ver a Megan acercándose a la puerta principal. «Megan», llamó dulcemente. «Traje a mi nueva pareja. Te presento a Roger». Hizo un gesto grandilocuente hacia él. Roger asintió, ofreciendo una pequeña sonrisa. Megan no se movió. Sus ojos se entrecerraron, su mandíbula se tensó. Miró a Katy de arriba abajo. Luego lentamente giró la cabeza y escupió en el suelo cerca de los pies de Katy. «Lárgate de aquí antes de que suelte a mi perro contigo, zorra». Katy se congeló. Su corazón dio un vuelco. Miró hacia el patio lateral, donde sabía que Bouncer probablemente estaba descansando. El Boerboel era enorme, casi 200 libras de músculo y furia, y Bouncer adoraba a Ben. Era una de las pocas personas que podía rascarle la barriga a la bestia sin arriesgarse a una paliza. Katy instintivamente retrocedió 2 pasos. Megan no se inmutó. Su voz era gélida. «Hay una palabra para una mujer como tú», dijo, sus ojos ardiendo de desprecio. «Se llama prostituta». Katy no esperó. Tan pronto como la palabra salió de la boca de Megan, se dio la vuelta y corrió hacia el coche. Sus sandalias golpeaban el pavimento, su vestido de verano ondeando detrás de ella. Roger, todavía de pie cerca del vehículo, levantó la voz. «Te demandaré por esto». Megan ni siquiera parpadeó. Se giró ligeramente, entrecerró los ojos y silbó una vez, agudo y fuerte. «Bouncer, ven aquí, chico. Tenemos almuerzo». Desde el patio trasero llegó un ladrido profundo y gutural, bajo y poderoso, como un trueno rodando por una llanura. El enorme Boerboel atravesó la puerta con determinación, con los ojos fijos en Roger. Ese ladrido solo hizo que Roger retrocediera unos pasos, su rostro perdiendo color. Murmuró algo en voz baja y rápidamente se metió en el coche, sin esperar a Katy. Megan los vio irse. Luego se giró con calma y cerró la puerta principal detrás de ella. En el patio trasero, las risas volvieron. La música se reanudó. Ben estaba sentado en una silla de jardín debajo de un árbol. Bouncer ahora estaba de vuelta con él, acostado a su lado, con las patas en el aire, la cola golpeando perezosamente mientras Ben le frotaba la barriga. Megan se acercó y se paró a su lado, con los brazos cruzados. «Tomó una mala decisión», dijo Megan en voz baja, viendo a Bouncer resoplar de satisfacción. «Pero nos aseguraremos de que reciba lo que se merece». 3 días habían pasado, y Katy sentía el peso del pueblo presionándola. Donde quiera que iba, las puertas se cerraban, literal y figuradamente. El empleado de la tienda de comestibles, antes hablador y alegre, ahora estaba impávido, con los brazos cruzados, negándole el servicio. «Se nos acabó», dijo fríamente cuando ella pidió pan, aunque los estantes detrás de él estaban llenos. En la tienda de cosméticos, buscó un lápiz labial solo para que le dijeran: «Ese tono ya no es para ti», por una empleada que luego le dio la espalda y se fue. Desesperada por sentirse mejor consigo misma, Katy se dirigió al salón de belleza. La mujer del mostrador la recibió con una sonrisa fija. «Necesito un cambio», dijo Katy, forzando una sonrisa. «Quiero volverme rubia. A Roger le gustan las rubias». La estilista asintió y la condujo a la silla. «Por supuesto», dijo dulcemente, envolviendo la capa alrededor de los hombros de Katy. Pero a medida que avanzaba el proceso, Katy comenzó a notar un escozor agudo en el cuero cabelludo. «¿Se supone que debe arder tanto?», preguntó con voz insegura. «Valdrá la pena», respondió la mujer, con tono neutro. Para cuando terminó la decoloración, Katy podía oler el daño. Mechones de su cabello se desprendieron en las manos de la estilista. Cuando vio el espejo, una zona cerca de la coronilla estaba casi calva. Mortificada, Katy preguntó: «¿Puedes arreglarlo?». La estilista sonrió levemente. «Te daré un corte diferente». «¿Algo más corto?». «Elegante». «Sin cargo». Katy la miró, sabiendo perfectamente que había sido deliberado. La sonrisa se lo dijo todo. Esa noche, Katy estaba sentada en el sofá de la casa de Roger, una botella de vino sobre la mesa, una copa a medio vaciar en su mano.
Su nuevo e irregular corte bob enmarcaba su rostro cansado. Estaba borracha, arrastrando las palabras, la voz subiendo y bajando en patrones extraños. Roger estaba sentado a su lado, mayormente en silencio, mientras Kathy divagaba, apenas consciente de lo que estaba hablando. Roger estaba visiblemente molesto, mientras le contaba a Kathy sobre el estado de su oficina. Fui hoy y había 5 cerdos en mi cabaña destruyéndolo todo. Muebles masticados, basura por todas partes. Es un desastre. Mi asistente también renunció. Y ahora me quedo solo para lidiar con todo esto. Incluso he llamado a una empresa de cazatalentos para encontrar un reemplazo. Ya no sé. Kathy, estoy empezando a pensar que cometí un error al acusar a Ben de esas cosas. No sabía lo mal que se iba a poner. Los ojos de Kathy se entrecerraron. No lo pensaste bien, Roger. Y déjame decirte algo. He estado fingiendo. Fingiendo que todo era genial en la cama contigo. No te acercabas ni de lejos al rendimiento de Ben. Roger retrocedió, sorprendido por sus palabras. ¿Lo fingiste? Eso es frío, Kathy. Bueno, tú tampoco eres perfecto, espetó Kathy, su voz subiendo de tono. Fuiste tras una mujer casada. Tú viniste a mí con ese papel. Tú me diste tu número. Tú empezaste esto. Viste mi dinero y tus ojos se cegaron por el brillo. Solo me estás usando, replicó Roger, con amargura en la voz. Siempre te ha importado el dinero y lo que puedes obtener de mí. La frustración de Kathy llegó a su punto máximo y abofeteó a Roger en la cara. Sin decir otra palabra, se dio la vuelta y salió furiosa de la casa. Roger la siguió rápidamente, llamándola por su nombre. Kathy, espera. Solo vuelve. Hablemos de esto. Podemos resolverlo, pero no te vayas así. Kathy se detuvo en la puerta, todavía de espaldas. Dudó, pero finalmente se dio la vuelta, encontrando su mirada. Regresaron a la casa. Al día siguiente, la sala del tribunal estaba tensa cuando comenzó el caso. El juez se dirigió a Kathy, preguntándole sobre los cargos de abuso doméstico que había presentado contra Ben. Kathy se levantó, su voz temblorosa pero firme. Ben solía abusar de mí verbalmente, afirmó, sus palabras cargadas de emoción. Tanto Kelly como Kevin, los hijos de Ben, se levantaron al unísono. Eso no es verdad, dijo Kelly, su voz fuerte. Papá es un buen hombre. Kevin asintió de acuerdo. Nunca lo hemos visto hacer algo así. Mamá está mintiendo, añadió. El juez escuchó atentamente antes de llamarlos al frente. Tanto Kelly como Kevin testificaron que su padre era amable y cariñoso. También revelaron que Kathy estaba involucrada con Roger y que toda la situación era parte de un plan para crear problemas a Ben. El juez suspendió la sesión, fijando una nueva fecha para el tribunal. Luego dictaminó eliminar la orden de restricción que Kathy tenía sobre Ben para su panadería, permitiéndole más libertad, al menos temporalmente. Fuera del juzgado, el temperamento de Kathy estalló. Se abalanzó sobre Kelly y Kevin, con el rostro contorsionado por la ira. «¡Sois unos inútiles!», gritó, sus palabras agudas y cortantes. Ben estaba cerca, observando desde la distancia mientras los policías lo vigilaban. Los oficiales, al ver la creciente tensión, se volvieron hacia Ben. «Vuelve a tu coche, Ben. Nosotros nos encargamos», dijo uno de ellos, haciéndole señas para que se fuera. Ben asintió en silencio, dio media vuelta y caminó hacia su coche. Miró hacia atrás una última vez a sus hijos, sintiendo una mezcla de dolor e impotencia mientras Kathy les gritaba. Los policías luego se acercaron a Kelly y Kevin, pidiéndoles que retrocedieran y mantuvieran la distancia con Kathy. La situación se había calentado demasiado. No pasó mucho tiempo antes de que George apareciera en su coche. Sin decir mucho, abrió la puerta para los niños, indicándoles que entraran. No dudaron, subiendo al asiento trasero, claramente ansiosos por dejar atrás la caótica escena. George se fue, recogiendo a los niños y alejándose del juzgado esa noche. Kathy y Roger se sentaron en silencio, el peso de la derrota flotando en el aire.
La tenue luz de la lámpara rota en la esquina proyectaba sombras dentadas por la habitación. Los ojos de Kathy, inyectados en sangre y salvajes, se dirigieron hacia Roger. «Tiene que irse», dijo de repente, su voz aguda, temblorosa. «Ben tiene que irse». Roger parpadeó. «¿Qué? Kathy, ¿de qué estás hablando?» «Ya terminé de hacerme la víctima», siseó. «He sido humillada por este pueblo, Roger. Se ríen de mí, de nosotros, de todo lo que hemos perdido. Y Ben, él es la razón. Quiero venganza». Roger negó con la cabeza, su voz suave, suplicante. «No estás pensando con claridad. Vamos, durmamos un poco. Mañana hablaremos de ello». «No», interrumpió Kathy, levantándose bruscamente. «No hay mañana, no para él. Mataré a Ben y dejaré este pueblo patético. Ya terminé de que me pisoteen». «Kathy, detente. Por favor, me estás asustando. No me importa. Necesitas ayudarme en esto», dijo con los ojos brillantes. «Me lo debes, Roger». A pesar de sus protestas, ella lo arrastró. El camino a la panadería de Ben estaba silencioso, bañado por la fría plata de las farolas, su pistola cargada descansando en su regazo. Aparcó a poca distancia de la entrada trasera. «Siempre llega temprano», murmuró Kathy. A las 4 en punto. Roger estaba quieto en el asiento del pasajero, con el corazón palpitante, los ojos inquietos. «Kathy, por favor, vámonos a casa». Pero Kathy ya había abierto su puerta. «Es demasiado tarde para eso», dijo. Salieron del coche y comenzaron a caminar hacia la panadería. El aire de la mañana estaba quieto, denso de tensión. Justo cuando la silueta de Ben apareció cerca de la entrada trasera, un repentino destello rojo y azul cortó la penumbra. Una sirena de policía gritó, seguida del ladrido de una orden. «¡Baje el arma! ¡Ahora!» «Mierda», susurró Roger. Kathy se congeló. Luego levantó lentamente el arma. «Él lo arruinó todo», murmuró. «¿Kathy no?», gritó Roger agarrándola del brazo. Pero ella se zafó. Drogada por la rabia, con los ojos vidriosos, apuntó la pistola. Sonaron disparos, rompiendo el aire como un trueno. Al final, 2 cuerpos yacían en el suelo. Kathy y Roger estaban muertos. Ben llegó a su panadería a las 6 de la mañana, una hora inusual para él. El cielo era de un gris apagado y las calles estaban inusualmente tranquilas. Caminaba con un ligero brío en sus pasos, ya pensando en el pan de masa madre que necesitaba preparar. Pero al doblar la esquina, un coche patrulla de la policía estaba parado cerca de la acera. Una oficial uniformada salió y se le acercó. «Ben», dijo, su voz baja y firme. «Está muerta». Ben se detuvo en seco. «Kathy», asintió la oficial. «Hemos contactado a sus padres. Se negaron a venir. Usted estaba en la lista de contactos, pero pensamos no molestarlo». «No me haré cargo del cuerpo», respondió Ben rotundamente. La oficial no discutió. «La iglesia ha accedido a encargarse del funeral. Será esta tarde». Más tarde ese día, bajo un cielo nublado, el cementerio estaba casi desierto. Nadie del pueblo había aparecido. Solo Ben. Estaba allí, con las manos en los bolsillos de su abrigo, observando cómo los sepultureros terminaban de bajar los ataúdes de Kathy y Roger a la tierra. Los trabajadores le ofrecieron educados asentimientos y lo dejaron solo con el silencio. Una vez que se fueron, Ben sacó su teléfono y marcó un número. «Mark Dalton». «Está hecho», dijo Ben. «He transferido $20,000 a tu cuenta». Al otro lado, Mark, el mismo policía que le entregó la orden de alejamiento, se rió entre dientes. «Gracias. Fue un placer hacer negocios contigo. Pero dime, Ben, ¿cómo supiste que venía a matarte?» La voz de Ben contenía un leve rastro de satisfacción. «Los de la compañía eléctrica me debían un favor. Les di la línea de crédito cuando estaban sin trabajo. Instalaron algunos micrófonos en su casa. Los estuve escuchando todos los días». Mark se rió. «Eres un hombre frío. No te habría cobrado. Pero tuve que pagar a los otros para crear el informe». Los labios de Ben se curvaron en una sonrisa. «Placer hacer negocios contigo».
Ben permaneció en silencio durante un largo momento, mirando la tierra recién removida que cubría a Kathy y Roger. El aire aún estaba cargado de tierra húmeda y recuerdos tácitos. Luego, lentamente, se acercó. Se desabrochó los pantalones y dejó escapar un chorro amargo sobre las tumbas. El sonido fue silencioso, pero el gesto resonó con desprecio. Cuando terminó, se subió la cremallera y miró los montículos con una sonrisa de suficiencia. Dijo: «Volveré en tu cumpleaños, en nuestro aniversario y el día que moriste». Luego se dio la vuelta con las manos en los bolsillos y se alejó sin mirar atrás. Al día siguiente, el pueblo volvió a su ritmo habitual, como si nada hubiera pasado. Nadie habló de Kathy. Nadie mencionó a Roger. La vida siguió adelante con practicada indiferencia. La panadería abrió a tiempo. Los hornos calentaron el frío de la madrugada y el aroma a pan fresco llenó las calles como siempre. Los clientes entraban y salían, charlando sobre el tiempo, el precio de la gasolina, cualquier cosa menos la tragedia del día anterior. Esa noche, Ben regresó a casa, como siempre lo hacía. Pero esta vez, la casa se sentía más silenciosa, más vacía. Colocó las llaves en el gancho junto a la puerta, se quitó los zapatos y caminó hacia la ventana. El cielo exterior estaba veteado de naranja y azul pálido. Silbó agudo y claro: «Ven aquí, chico». Desde las sombras del patio trasero, un pequeño cachorro de pastor alemán vino corriendo hacia la casa, ladrando de alegría. Se llamaba Max, apenas tenía 6 meses. Con orejas enormes y una cola que se movía como si pudiera impulsar un molino de viento. Max entró corriendo, deslizándose ligeramente en el suelo al llegar a Ben. Se dejó caer de espaldas, con la lengua fuera, los ojos muy abiertos de placer. Ben se arrodilló a su lado, frotándole la barriga. «Buen chico», dijo en voz baja. «Muy buen chico». Queridos oyentes, por favor compartan sus pensamientos en la sección de comentarios de abajo y no olviden dar me gusta, compartir y suscribirse.